Marcelo, partimos la charla que en esta oportunidad trata o menos un tema bueno, de contingencia nacional, más aún que ahora se está partiendo con esta nueva metodología de levantar las cuarentenas en alguna ciudad, perdón, algunas comunas del Gran Santiago. Es de esperar que seamos lo suficientemente maduros como deportistas y también como ciudadanos para que no hayan rebrotes. Y entonces puede ser como un tema de contingencia. Marcelo se contactó en la semana con nosotros y nos comentó que tenía ahí volvió, nos comentó que tenía un material preparado justamente para enfrentar este periodo cuando empiezan nuevamente a levantarse las cuarentenas y la gente empieza a salir a la cordillera y a la montaña. Entonces, como dijo Marcelo, igual vamos a tomarlo de la experiencia que está ocurriendo en otros países y eso, o sea, más que nada darle la bienvenida a cada uno de los que está integrando a la reunión del día miércoles. Y Marcelo, agradecemos nuevamente la voluntad que tiene siempre con nuestra institución. Y eso, escuchamos y puede partir cuando quieran. Marcelo, como algunos no saben, está en Tierra del Fuego, se está compartiendo internet desde su celular. Entonces, la idea es que para no ocupar banda ancha, según los entendidos tecnológicos, deberíamos ir apagando las camaritas para que el profe pueda dar su charla y ocupemos toda la banda ancha. Así que muchas gracias a todos. Marcelo, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Eric, por la presentación. Bueno, lo primero, como bien decías tú, siempre yo tengo o mantengo un vínculo de mucho afecto por Huachubún. Creo que independiente de lo que significa en la historia del montañismo de Chile, y para los que no saben, que es probable, es el segundo club más antiguo de Chile y uno de los más antiguos de América. Entonces son clubes que tienen una tradición que tenemos que respetar, creo que esa es la palabra adecuada. Y cuando estábamos conversando justamente sobre temas contingentes, más allá de que todo ha girado un poco en torno a lo que es el COVID, yo creo que viene otro tema que es relevante, que siempre lo planteo, que viene de la mano de la gestión del riesgo y la seguridad que tanto hablamos ahí con Puga, que seguramente todos lo ubican también, y que es uno de mis grandes amigos y que uno de los impulsores de estos temas también, es qué va a pasar ahora que viene esta, entre comillas, transición o todas estas palabras que se están usando ahora que de repente nos causan gracia. Y sin más preámbulos y el agradecimiento para ustedes, decirles que vamos a hacer un poco de clase, es un poco de contenidos, vamos a ver conceptos y después vamos a dejar un espacio para conversación. Pero afírmense de su asiento porque vamos a hacer prácticamente un viaje a lo que significa regresar a la montaña, que a todos nos tiene, yo no diría que la palabra es estresado, pero sí a todos los que amamos esa sensación de mochila en la espalda y viento en la cara, que suena cursi, nos tiene con una sensación distinta a lo que ha sido este invierno por lo menos. Regresar a la montaña más atentos que nunca, creo que es el título que me parecía más adecuado. Y vamos a partir haciendo una comparación, a ver qué está sucediendo en el mundo después de lo que vivimos que fue este encierro. Miren, esta es una noticia que para nosotros, los que estamos vinculados al tema de montaña, no debería ser tan distinto hablar de la inexperiencia. Esto es una noticia del 8 de agosto, o sea, eso es para que vean que trabajo y que no ando copiando y que siempre uno va haciendo los mismos discursos, sino que uno prepara las cosas. Y resulta que ya tenemos gente con extravíos, que es la palabra adecuada, no voy a entrar en temas fatales ni nada, pero en el fondo es darse cuenta que las personas se están abalanzando de una manera, pero totalmente, en el fondo, en buen chileno, nos vamos a volver locos, se están volviendo locos por salir. Entonces, se ha descubierto que a rutas que no son sencillas está llegando gente en chala, eso era lo que leí en la noticia, solamente acá yo coloqué un resumen, pero la gente, miren lo que dice, una senda técnicamente sencilla, llegan muchos visitantes sin conocimiento de qué van a encontrar. Ahora, lo que me llamó más la atención de esto, que esto es en España, ¿no es cierto?, en los picos de Uriellu, que ahí está la foto, coloqué la fotografía abajo, es que los equipos de rescate encontraron a gente que intentaba ir con una fotografía, con una captura de pantalla, o sea, ya eso es como tirarse a la vida nomás, ¿no es cierto?
Entonces nosotros creo que si lo llevamos a nuestro caso, creo que vamos a tener gente ahí seguramente en la metropolitana que se van a tirar a la provincia como que fuera el segundo paseo. Entonces ahí hay que poner atención. Pero no solamente vámonos a España, que están con el desconfinamiento, sino que nuestros vecinos más cercanos. El 6 de agosto en Mendoza murió un neuquino al resbalar de una montaña en Potrerillos. Dice que la noticia es del 6 de agosto, fue un descuido lo que probablemente le costó la vida al neuquino. Ahí está la noticia, obviamente yo les voy a dejar después el link para el que lo quiera leer, y si ustedes colocan el título les va a aparecer. Dos amigos escalando y uno de ellos cayó por una canaleta de unos 600 metros y perdió la vida. No voy a ahondar en apellidos ni nada. Entonces, a raíz de esto, el 11 de agosto, antes de ayer, salió una noticia que preocupa la cantidad de personas sin experiencia que sube a los cerros. Y empezamos a darnos cuenta que los problemas son más o menos similares, o las realidades, no sé si la palabra es problema, sino situaciones por resolver, son bastante similares entre nosotros y otros destinos. Estoy hablando de montaña, no estoy hablando de turismo. Y me gustó una información que sale abajo donde dice que la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Mendoza, según participa de esta noticia del 11 de agosto, dice: se confunde la actividad, se cree que es una actividad sencilla que solo consiste en caminar y llevar una botella de agua, pero se puede convertir en un grave problema. No vamos a entrar en detalles, pero creo que también significa un poco las veces que nos hemos encontrado nosotros con gente en terreno vestido con chala, por decirlo, no sé, coloquialmente, pero sin el equipo adecuado. Ahora tampoco esta charla no es para meternos al tema de por qué van así, eso ya es un tema social. Y finalmente, Chile, el 21 de mayo, en Cayumanqui, esto es en Quillón, el municipio prohibirá excursiones tras extravío de jóvenes en Cerro Cayumanqui. Y en realidad lo más interesante era que los jóvenes entre 20 y 30 años se habían organizado para realizar senderismo, entendiendo que no hay prohibición legal que se los impida y considerando que la comuna de Quillón no está en cuarentena. Pero ¿a qué nos llevaba esto? Yo no quería entrar con el tema COVID, pero que en el fondo esto significa que bomberos que fueron al rescate o que carabineros que fueron al rescate estamos destinando recursos que deberían estar concentrados en la pandemia y por irresponsabilidad o por una mala toma de decisiones terminamos hablando de que es probable que prohíban excursiones. O sea, yo creo que soy uno de los que siempre me molesta que al final las autoridades lo primero que deciden es prohibir. Y es solamente porque no hemos sido capaces como comunidad de montaña, como cultura de montaña, que no tenemos mucha, de enseñar más. Si hubiera más educación, tendríamos menos probabilidades quizás de accidentes según la casística. Y finalmente, el 9 de julio, o sea, no es tan lejano, y esto le llega a ustedes en Santiago, realizan operativo en Florida por joven extraviado que subió a acampar al bosque de Panul. Y bueno, dice, lleva 5 días desaparecido y recién habían dado el aviso de presunta desgracia. Entonces, imagínense, estamos recién empezando, pero hemos ido repitiendo noticias, ¿no es cierto? Creo que hay un patrón que en el fondo era lo que yo quería demostrar con esto y ahora empezar algo nos convoca. Las consideraciones claves según el territorio en que vamos a estar, porque al volver a la montaña tendremos que estar más atentos que nunca. ¿Por qué? Porque en la montaña no se pueden descartar los peligros. Siempre va a quedar un remanente que, como dice la frase, paradójicamente en alguna medida es el estímulo que nos lleva, porque en el fondo nosotros tenemos esa hambre de aventura, ¿no es cierto? Que es muy distinta cómo se vive una experiencia cuando alguien está preparado, porque solamente tiene que disfrutar a alguien que no tiene las competencias y se está arriesgando. Pero bueno, lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Siempre se ha comentado que el riesgo cero no existe y por consiguiente tampoco existe el 100% de seguridad. ¿Cuál es la palabra o el concepto que tenemos que sacar de acá? La gestión del riesgo, que es reducir al máximo los peligros. Obviamente vamos a nombrar a uno de los mayores y más reconocidos exponentes de lo que es la gestión del riesgo a nivel mundial, que es Alberto Ayora, que tiene 3 o 4 publicaciones muy reconocidas en desnivel, partiendo por la gestión del riesgo en actividades al aire libre y después otras que sacó en cuanto a gestión y liderazgo, y creo que muchos de nosotros, Ayora, que uno le escribe y él te contesta, y eso me parece fantástico, así que creo que es un ejemplo a seguir.
Bueno, ¿qué sacamos de acá? Sacamos un decálogo de seguridad. Planificar previamente la actividad, obtener información actualizada de la ruta, qué es lo que queremos hacer, pero acá viene la clave, creo que para todos nosotros, y esto es una charla para un club de montaña, realizar una actividad de acorde a nuestra exigencia física y técnica, porque muchas veces sabemos que el super yo que llevo dentro nos lleva a mirar una pared de escalada en hielo y la verdad que hace 3 años que no escalo en hielo, mi espalda, mis brazos, mi pierna y todos los músculos que voy a utilizar quizás no están en condiciones de resistir y estoy cometiendo un error entonces en que planifiqué mal la actividad. Ahora hay que tener también ojo porque en muchos de los lugares a los que vamos a salir quizás están limitados. Después más adelante hablo sobre todo este tema que también nos convoca a todos, que es la libertad de acceso a la montaña o las restricciones que existen ahora. Informarse de la meteorología de la zona, lógico, nosotros que vamos a la montaña sabemos que en la montaña el clima es totalmente distinto y puede cambiar bruscamente. Ahora existen muchos canales de información, pero de todas maneras tenemos que ser capaces de estar atentos a cualquier cambio que se pueda producir ahí. ¿Ok? Tenemos la siguiente que es confirmar en la zona la información previa. A veces llegamos con mucha información. No, por favor, yo no hago juicios de valor sobre las páginas, solamente las informo o converso de ellas para que también tengamos claro, pero ahora tenemos mucha información, o sea, uno entra Wikilog, Wiki de todo, y ojo, porque muchas veces leemos comentarios que se hicieron hace 2 años, y en 2 años nuestra geografía puede cambiar, sobre todo si estamos hablando de lugares de terrenos nevados o terrenos con glaciar. ¿En qué me afecta la meteorología? Tener claro que la ruta y la actividad puede cambiar bruscamente. El equipo adecuado. Y con respecto al equipo adecuado, perfectamente revisado y ajustado a la información y planificación. Material técnico, ropa, calzado. En el tema de la documentación o equipos de protección es porque ahora vamos a tener que tener mucho más cuidado y en nuestro botiquín hay que sumar todo el kit COVID, ¿no es cierto? Que no corresponde quizá a esta charla, pero hacer, ya que tenemos gente en montaña, tener claro que vamos a tener que andar trayendo ahora guantes de látex extra, mascarillas extra, alcohol gel y todo lo que signifique y de hecho ahí podríamos entrar también al tema de quizás empezar a dormir en bivac o andar trayendo nuestras carpas individuales. Pero en el tema del equipo, a mí me pasa y me ha pasado, y lo cuento siempre porque uno tiene que aprender de los errores, es como el tema de las carpas. ¿Cuándo fue la última vez que armaste la carpa? No la llegues a armar a tu expedición, no la llegues a armar a tu salida. No vaya a ser que ahí te des cuenta que estaba roto un parante, que estaban cortados los cables que la unen por dentro. Entonces ahí hay que tener atención. O que le falta una pieza, o que simplemente la prestaste y el día que te vas recién vas a buscarla. Esos son detalles que no nos pueden pasar en nuestra unificación. No ir solo a la montaña, aunque si tenemos las competencias, tenemos la experiencia, ojalá vayamos a lugares conocidos y acorde a nuestra capacidad física y técnica. Y otra vez voy a hacer el ejemplo del super yo, porque al final yo nunca me canso y eso no es verdad. O yo ya lo hice tantas veces que me la sé, eso tampoco es verdad, eso viene después. Y sobre todo ser capaces de mirarnos hacia adentro, que de repente nos cuesta, y decir, ¿saben qué? Llevamos 5 meses en que no cargo mi mochila, quizás no voy a poder salir con el mismo peso de siempre, así que hay que tener harta atención ahora al regreso. Como siempre, informar sobre la actividad, ustedes que son un club ordenado, me imagino que tienen una gestión del riesgo, que tienen un encargado de salida, que comunican a alguien, que pasan a dar aviso a los retenes, que avisan socorro andino, que los amigos y familiares saben en lo que están metidos, y muy importante, aunque sea engorroso, imprescindible cerrar el aviso. No vaya a ser que por olvidarnos de este gran pequeño detalle, armemos de repente un revuelo y tengamos que movilizar y utilizar recursos que en realidad solamente faltaba cerrar, que estaba todo bien. Adecuar la actividad a nuestras condiciones físicas y técnicas. Bueno, y aquí redundar en lo que yo decía antes, hay que saber renunciar. Por muy experimentado que sea uno, bueno, ahí también viene la otra frase, o sea, el experimentado tiene la ventaja de que le ha dado el tiempo.
Más adelante también hablo un poco de la juventud, el ímpetu y el experimentado, la sapiencia. Ojalá así fuera. La montaña siempre va a estar ahí y nos esperará. Y recuerden que lo más importante es anteponer la seguridad colectiva a la individual, o sea, pensar en todos, no en uno solo. Aprender a orientarse. Ojo con el tema de GPS, también hablo mucho sobre el tema del GPS porque ahora que tenemos al alcance relojes inteligentes que nos hablan, casi nos falta que nos despierte, teléfonos con toda la tecnología, GPS, con la cartografía de la zona, nunca eh, dejemos en la casa la brújula, porque el frío descarga las baterías y toda la tecnología que andamos utilizando nos puede jugar una mala pasada. Si solamente soy un navegador de tecnología, voy a tener muchos quizás cuidado en tener que andar trayendo siempre protegido estos aparatos. Pero lo más aconsejable siempre es andar con la carta del lugar y obviamente saber orientarse con una brújula. ¿Ok? La actividad en montaña no finaliza hasta que regresamos al lugar seguro. Creo que ustedes que son más o menos de la misma escuela que yo y que somos old school, ¿no es cierto? La foto de cumbres en la casa, por no decir ahí en alguna de nuestras picadas con los amigos, pero dejémonos en la casa. Esa es la foto, hacer la cumbre solo la mitad. No bajemos la guardia hasta estar completamente a salvo. Y estas frases son las que se están utilizando ahora para el COVID. No bajemos la guardia porque están bajando los números. Creo que hemos visto que viene un rebrote, por lo menos acá en Magallanes estamos en un peor momento. Y finalmente, ante un accidente, avisar al número de emergencia donde nos encontremos, incluso familiares o personas de contacto. Pero ojo con este punto, porque eso de avisar a familiares muchas veces genera, ¿no es cierto?, duplicidad en recursos, entonces tengamos claro que lo voy a ver ahora, lo coloqué como un punto aparte. Primero, cada minuto es importante, ¿no es cierto? Cumplir esta recomendación es necesario llevar un teléfono con las baterías cargadas, pero ¿saben qué? Las baterías a veces se mueren, ¿no es cierto? Se descargan, no tenemos señal en todos los lugares, entonces es bueno utilizar un medio de comunicación para lanzar la alarma y lo coloco como un ejemplo solamente. Estos InReach de Garmin están funcionando, a mí han funcionado muy bien estos últimos años. Uno hace, es un esfuerzo, claro, obviamente hay que hacer un pequeño desembolso, pero de repente como esto es un club, es una buena inversión para el club, un InReach. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que cada salida tenga un plan de contingencia, otro concepto, ¿no es cierto? Tenemos la gestión del riesgo que engloba todos estos, que es el plan de contingencia, que es generar una hoja de ruta y establecer un plan de llamadas con análisis de riesgo. Esta presentación después va a quedar ahí disponible y después la pueden ir leyendo y cada duda que tengan, y al final está la bibliografía, así que al final después pueden leer. Y esa foto de fondo estamos parados con un equipo, un equipo de filmación. Imagínense, nunca se habían subido a un glaciar y tuvimos que ir a filmar un trabajo a un glaciar debajo del Monte Sarmiento, que es el trabajo de monitoreo del proceso de los glaciares acá. A ver, conceptos claves. Acceso a la montaña. Ahora nos encontramos con restricciones, hay montañas privadas, hay montañas libres. Los parques nacionales, hay reglamentos vigentes, la fiscalización, la verdad, que no es tan efectiva y prácticamente nula. Hay seguros comprometidos. Nosotros como club estamos realizando actividades recreativas, estamos realizando actividades deportivas o también hay una mezcla de actividades comerciales. Todos estos conceptos están ahí en la nebulosa y tenemos que desarrollar, pero lo que nos importa a nosotros es qué plan de contingencia vamos a utilizar y vamos a establecer una hoja de ruta, plan de llamadas y análisis de riesgo. ¿Qué es un plan de contingencia? Es algo que es probable que ocurra, aunque no se tiene certeza al respecto. Ahora, lo habitual es que cuando nos encontramos frente a una contingencia, tenemos que modificar nuestro comportamiento y hay que desarrollar acciones específicas motivadas por la irrupción. El plan tiene que tener objetivos claros, el procedimiento de trabajo debe ser conocido por todos los participantes, como así también los roles que deben cumplir cada persona del grupo ante una contingencia. Ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos una persona esto es un clásico de los clubes, que tenemos el que hace todo, organiza la salida, revisa el equipo, tiene los números de teléfono en su teléfono, es el que maneja el GPS, es el que sabe usar con la brújula y él es el que se accidenta? Y ahí empieza el juego del role-playing y nadie sabe qué hacer. Eso no nos puede pasar.
por muy pequeña que sea la salida, tenemos que empezar a instaurar una cultura de trabajo en equipo para las contingencias, porque teniendo los objetivos claros, cada uno de nosotros sabe qué hacer, y con eso nos evitamos el juego del teléfono, porque del primero al número 5 escucha cualquier cosa. Y en algún minuto yo creo que todos los clubes vamos a pasar por este sistema básico de comando de incidentes, donde vamos a comprender por qué las cordadas funcionan casi en número impares, ¿no es cierto? Ojalá salir mínimo de a 3 para que seamos capaces de, si existe un incidente o accidente, uno se quede con el accidentado y el otro vaya a buscar ayuda. 5, que es el número ideal, o máximo 7 para poder dividirse en cordadas. Y ahí uno se va dando cuenta cómo hay que cumplir, cada uno cumple roles frente a un plan de contingencia. Una hoja de ruta, que la vamos a llamar gestión del riesgo, es importante de implementar porque nos permite a todos estudiar y conocer la salida, y así podemos reconocer y mitigar los peligros. Y creo que estoy hablando para el club de montaña, pero si hay alguno que no maneja bien conceptos, los peligros siempre nos han enseñado en peligros objetivos y peligros subjetivos. Más adelante vamos a especializar en eso, pero objetivos, el entorno. No puedo hacer mucho más allá de informarme de cómo está el clima, cuál es la ruta, y la verdad que generalmente se habla de que el porcentaje de los peligros objetivos es casi un 20 o un 10% en cualquier accidente. En cambio, el subjetivo es la persona, las malas decisiones, la demasiado autoestima a veces o la sobrevaloración. Y en el fondo, por cifras, entre un 80 y un 90% de los accidentes ocurren por los peligros subjetivos, o sea, por el mal manejo del yo. Y la finalidad de la hoja de ruta no es otra que se conozca la actividad, que el grupo tenga muy claro qué se va a hacer, y ojalá esta hoja de ruta quede entregada en retenes de carabineros, lo enviemos a Socorro Andino, lo enviemos a los amigos, al club, que alguien esté a cargo de esto. Obviamente es alguien que no va con nosotros, no sacamos nada con hacer una hoja de ruta y que la andemos trayendo nosotros. Y acá un ejemplo del Club de Montaña de Agustini, acá en Punta Arenas, y tenemos el nombre responsable, el destino, las unidades transversales de Mercator, ¿no es cierto?, las coordenadas en UTM, que también es bueno que manejemos geográficas, porque en caso de rescate, si hay una aeroevacuación, el helicóptero va a solicitar las coordenadas en geográfica. Buen detalle ese. Provincia, comuna, ruta de acceso, qué actividad a realizar, distancia a recorrer, desnivel, pendiente, ruta a seguir, fecha de inicio, fecha de término, los participantes, el fono de emergencia, la ficha médica que tiene que haber llenado, la descripción del itinerario, los campamentos, el boletín, revisión de equipo, qué radio, la radio que va a llevar, la frecuencia, el número de teléfono satelital, quién es el contacto de emergencia, los números de teléfono que deberíamos tener ahí claro, y ahí me colocaron a mí abajo, estoy en caso de teléfono de emergencia. Y esta parte como que nosotros, los montañistas, nos cuesta, porque queremos agarrar las cosas y salir. Pero ya nosotros, los que somos más, entre comillas, experimentados, deberíamos ir dejándole esto a las nuevas generaciones, que manejen estos planes. Porque en el fondo con esto estamos ayudando mucho a minimizar el riesgo, que es lo que más nos importa. Y sonará latero, pero es una forma de ser disciplinado. Y obviamente la metodología recomendada para gestionar el riesgo en una salida, vamos a utilizar el Reduction Method de Werner Munter, o el famoso 3x3, que en realidad nace directamente para el tema de avalanchas, porque ellos eran, bueno, montañistas, ¿no es cierto?, más vinculados a los Alpes, con zonas de avalancha, que ellos tienen un manejo totalmente distinto y tienen una cultura de montaña distinta. No quiero entrar en detalles o dar mis opiniones sobre eso, pero nosotros estamos bastante lejos. Mientras allá les enseñan desde niños actividades al aire libre, acá es casi, ahora es menos elitista que antes, pero antes era solamente para un grupo en particular que tenía cómo vestirse, y no voy a entrar en detalle de eso. Pero en el fondo Munter se hizo especialmente conocido durante la década de los 90 por sus libros sobre avalancha. Se generaron muchas discusiones entre montañistas y guías de montaña, pero su método de reducción ha ayudado y actualmente se utiliza en casi todas las formas de enseñanza. Ahora, no es la Biblia para los que tengan quizás más apego a las religiones, pero es una herramienta útil que se puede complementar con tu experiencia a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque te da una tabla, te coloca en el fondo la XY, ¿no es cierto?, donde tenemos filtros,
y tenemos factores que se pueden trabajar. Entonces tenemos el factor humano, tenemos el factor terreno y tenemos el factor meteo, la meteorología. ¿Y cuáles son los filtros que vamos a utilizar? Vamos a usar el filtro regional, que es en la casa, cuántos somos, estamos bien preparados, tenemos preparación técnica, tenemos el equipo necesario, a dónde vamos, cuántos días, cómo será el terreno. Bueno, a medida que vas respondiendo tu planificación, porque estoy hablando con un club de montaña, del qué, cómo, cuándo y dónde, el 3x3 es el siguiente paso. El informe meteorológico, hay un boletín, tenemos algún refugio cercano, podemos sacar información, ojalá de guías que fueron hace poco, ojalá de gente que fue hace poco, pero, no de, pero aquí también tener las consideraciones de informarse con quién corresponde. Muchas veces nos encontramos todos, nosotros nos ha pasado y yo también fui un autodidacta como todos antes de tomar los cursos y yo pensaba que sabía. Es cuando cometes los errores que te das cuenta que no sabías. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que eso no suceda. A ver, tenemos entonces el filtro regional, que es en la casa, tenemos el filtro local, que es cuando me bajo del vehículo y puedo hacerme las preguntas, ¿cómo amanecimos? Hay una parte que suena graciosa, pero en el fondo es, hay alguien que amaneció enfermo, tenemos alguna lesión que no teníamos cuando conversamos en la casa, la resaca, que ojalá no fuera, pero puede pasar, pongámoslo en todos los casos, y ahí ya en terreno entonces observamos el terreno, hay huellas recientes, vamos a pasar por grietas, cuál es el desnivel, y obviamente después en la meteorología ver cuál es la situación ahí a la vista. Se ve nieve, hay nubes, recuerden que las nubes nos dicen mucho y voy a poner el ejemplo clásico de una lentejuela girando sobre la cumbre de una montaña. Eso quiere decir que arriba hay un gran temporal de viento y que puede ser que no tengamos ninguna chance de meternos a esa nube, así que hay que tener cuidado ahí. Y ojalá hacer un último chequeo a la meta. Y finalmente el filtro zonal es in situ, cuando estoy parado debajo del lugar donde tengo que cruzar. ¿Cómo nos sentimos? Existe miedo, que el miedo es normal, no hay que tenerle miedo a la palabra miedo, o exceso de confianza, o hay cansancio, porque recuerden que habiendo o existiendo ya cansancio o fatiga, la toma de decisiones es totalmente errada muchas veces, así que tener cuidado con eso. El terreno, la pendiente, las condiciones, el relieve, la exposición, y eso nos lleva quizás un poco más a la nieve, pero todos vemos donde hemos recorrido, que por lo general se nos muestra todo esto. En cuanto a la meteorología, la temperatura actual, el viento, exposición y fresca, yo creo que el 3x3 es lejos, no es que yo crea, creo que estamos seguros de eso, es lejos una de las mejores herramientas para hacer el stop or go, ¿no es cierto? O tomar la decisión de la verdad que el escenario no era lo que esperaba, no estamos con el equipo adecuado, las condiciones físicas, recuerden que el factor humano es uno de los claves, el factor humano no es solamente que el tipo tenga las condiciones técnicas, sino que también tenga las condiciones físicas y sobre todo las condiciones psicológicas, que muchas veces en salida a montaña terminamos siendo psicólogos primero de nosotros mismos y también de nuestros compañeros, así que ahí a tener en cuenta siempre este tipo de detalles. Con respecto al plan de llamada, no es nada más que tener los números de teléfonos de emergencia y las frecuencias de radio, ojalá de patrullas, de rescate de CONAF, de carabineros, de los radioaficionados, y aquí hacer casi un reconocimiento oficial a los radioaficionados y nunca olvidar que para el 27F fueron los radioaficionados los que mantuvieron comunicado casi a Chile, entonces son tipos cruciales y que deberíamos nosotros manejar esa frecuencia. Y obviamente un buen dato, sobre todo para ustedes, que va a sonar quizá un poco contraproducente, tengan claro qué empresas están operando y en qué horario pueden establecer contactos con ellos. Santiago está lleno de radio repetidoras por todos lados, entonces deberíamos ser capaces de tener esa... Y por ahí tengo un amigo con Putin que me dice, mira, yo tengo un programa que me dice qué frecuencias están por acá y nos podemos contactar y de repente sería bueno compartir esas experiencias. Y en el fondo todo este tipo de charlas generan que vayamos compartiendo otros saberes. Y también volví a colocar que al día de hoy, donde se realizan expediciones a lugares poco frecuentes, es prioridad tener dispositivos de comunicación. Antes el teléfono satelital se veía como algo difícil, ahora hasta acá es más cercano, pero el INRICH cumple las dos funciones. Es un GPS satelital. Y obviamente sí o sí andar con nuestras radios porque si el campamento tiene que separarse o sucede algo, no podemos estar gritándonos porque gritándonos no va a haber comunicación directa. Cuando no se cuenta dinero con dinero suficiente,
y solo telefonía móvil, tener claro cuáles son las compañías que poseen cobertura en la zona y tener cuidado porque de un año para otro pueden cambiar la señal por el movimiento de antena, así que ahí también un buen punto. La comunicación radial, que es todo un tema, es utilizada como un medio en casos de emergencia, ¿no es cierto? Y se debe concientizar a los usuarios del uso prudente de la misma. Creo que a todos ustedes les ha pasado que han estado subiendo el plomo y empezamos a escuchar los chistes o está toda bloqueada la comunicación por, no quiero estigmatizar a los taxistas, pero en el fondo o escuchamos a los taxistas o escuchamos a una empresa constructora y se anula la interferencia, o sea, se anula la comunicación, hay mucha interferencia y al final la repetidora es casi para escuchar las bromas que se están echando. Creo que ahí tenemos que tener claro, enseñarle a nuestros asociados que la importancia de la radio para mantener las líneas libres, ¿no es cierto? Recordar que las comunicaciones deben ser claras y precisas para que sean bien interpretadas, ya que si existe interferencia se puede interpretar cualquier cosa y eso es transmitir mal el mensaje. Y obviamente coloqué los términos más comunes como el QAP, QSL, QTH, QRT o el RPT, que debería ser la más utilizada de todos nosotros porque generalmente estamos ahí diciendo, repite, repite, RPT, RPT. Así que ahí ahí se los dejo y obviamente como club me imagino y sé que siempre tienen buenas capacitaciones, así que pasemos al análisis del riesgo. A ver, cuando queremos hablar de un adecuado manejo, debemos tener presente que siempre existe un mínimo de riesgo, no existe el riesgo cero. Evitar llegar a situaciones de alto riesgo, mantenerse alerta, reevaluar constantemente el riesgo al que se está expuesto, priorizar el concepto de seguridad como método de trabajo, no porque voy a salir ahora estoy preocupado, sino que es algo que hacemos habitualmente. Entonces ya es parte de mi planificación ver la seguridad y manejar conceptos. Aplicar procedimientos para reducir la probabilidad de gravedad del riesgo. Los ejemplos clásicos son, ¿es necesario que pase debajo de una cornisa? Sí, la verdad que la única forma que tengo de llegar al otro lado del valle es pasando debajo de las cornisas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la cornisa se caiga? ¿A qué hora? Entre las 10 y las 3. Entonces voy a pasar de madrugada, a la hora que la nieve está acartonada, a la hora que el manto nuboso ha sufrido metamorfismo, así que el manto está cohesionado, no va a caer a esa hora. Y si cae, que no debería ser, voy a buscar una pendiente por donde no hayan probabilidades. Entonces ahí viene toda la gestión del riesgo y viene también todas las competencias que deberíamos tener las personas que nos hacemos cargo de salida a terreno. Por otro lado, existen factores que influyen en las probabilidades. Los ambientales, los humanos, y ahora se habla de ambos. Cuando hablamos de ambientales, estamos hablando de los peligros objetivos. Cuando hablamos de los humanos, estamos hablando de los objetivos, de los peligros subjetivos, pero ahora estamos hablando de la incidencia potencial. Estos son los términos que se utilizan ahora. Los factores ambientales, ¿no es cierto? Los peligros objetivos que conocemos, las condiciones meteorológicas, el sol, un golpe de calor, el viento. El viento, yo creo que la gente, bueno, yo vivo en Patagonia, acá el viento, una ráfaga de viento es de 100, y recordemos que cada 40 kilómetros por hora de viento la temperatura disminuye en su sensación térmica 5 grados. Entonces, cuando estoy expuesto a ráfagas de 100, tengo 10 grados menos de lo que marca. Así de simple. La lluvia, la nieve, ustedes, los rayos, bueno, coloqué ahí un mapita que se va a ver después. Factores ambientales, la temperatura es clave, golpes de calor o la humedad que se nos puede congelar o el frío que nos puede producir hipotermia, que es el enemigo o el riesgo número uno de nosotros acá en la Patagonia. Las características del lugar, la orografía, la altitud, la verticalidad. Los cursos de agua los coloqué porque de repente uno se va a una expedición, cruza un río hasta el tobillo y vuelve y lo encuentra hasta la rodilla o más arriba. Entonces eso también es un factor que tenemos que tener claro porque si nos mojamos, estamos haciendo conducción y después si no tenemos ropa para cambiarnos, nos estamos exponiendo gratis a los riesgos. Y también tener en cuenta que, esto es más que nada para ustedes en el norte, los riesgos ambientales como animales, la vegetación y los volcanes. En cuanto a los animales, yo creo que ahí me fui un poco por lo que es la anafilaxis, por lo menos yo voy a contar mi caso. A mí si me pican, acá no existen zancudos. Yo voy a Santiago a una expedición cortita y me pican 3, 4 zancudos en la cara y amanezco todo hinchado. Y eso te quita, te saca de tu zen, ¿no es cierto? Te saca todo el centro de lo que tú tenías pensado que ibas a hacer. Y de hecho te puede producir fiebre. Entonces ahí vemos cómo
no voy a hablar de las vinchucas ni de alacranes, pero más simple picadas de mosquito te puede cambiar toda tu concentración. Entonces, tener cuidado. La vegetación, el litre podría ser un ejemplo, la ortiga caballuna podría ser un ejemplo. Bueno, y el tema de los volcanes, somos un país de volcanes, no tenemos por qué tenerle miedo a esa palabra y estamos expuestos siempre a todo lo que es asfixia, podría ser, o traumatismo por los lahares, que en el fondo son las avalanchas que se producen cuando un volcán choca o el producto del volcán de una erupción eh, líquido caliente o neumático choca quizás con lo que es hielo, glaciar y produce grandes lahares, ¿no es cierto?, que hemos visto, que a ustedes les ha pasado en Santiago, así que hay que tener ojo de todo eso. Y esto no se trata de ponerse catastrófico, se trata de ponerse preveyendo todo lo que podría venir, ¿no es cierto?, previniendo es la palabra. Entonces estos factores causan patologías, hipotermia, congelaciones, mal de montaña y lo vamos a ver. Los factores humanos. Toda actividad tiene un riesgo objetivo, ¿no es cierto?, pero que no siempre es coincidente con el riesgo subjetivo, donde se entrelazan la percepción del peligro, las decisiones y los comportamientos. Esta falta de sintonía puede llevar a que en determinadas condiciones las decisiones que se tomen para el desarrollo sean acertadas o equivocadas. Y esto es lo nuevo. A esta situación se le denomina en inglés el situational awareness, que se define como la habilidad de identificar, procesar y comprender todos los elementos que interaccionan con el grupo, mientras realizas una actividad. O sea, las personas deberíamos estar todos claros de lo que está pasando alrededor. ¿Por qué? Porque más adelante también lo digo. Muchas veces tenemos ese exceso de confianza porque estamos en grupo. Y como estamos en grupo, nada va a pasar. Eso no tiene ningún asidero de ningún tipo. Es solamente una especie de creencia. Entonces, existen 5 errores en la toma de decisiones que no se pueden olvidar. Asumir que todas las situaciones parecidas son similares en sus consecuencias. Ah, no, yo esto lo conocía, no te preocupes, no pasa nada. Juzgar los hechos por los recuerdos y no por los datos concretos. Pecar de autoconfianza, que es el mayor de los peligros, ¿no es cierto? Minimizar el riesgo al ajustarlo a nuestras expectativas. El ejemplo que uso ahí es que yo no sufro en el fondo de vértigo, entonces para mí un paso aéreo no significa, claro, es un riesgo, pero yo lo minimizo. Pero quizás tengo un compañero que no sabía que le tenía miedo a las alturas y lo voy a hacer pasar por allí. Lo que estoy haciendo ahí es ajustar el riesgo a mi expectativa, no a la del grupo. Entonces tengo que tener claro al planificar cuáles son las competencias reales de los compañeros con que vamos a terreno. Relacionar los acontecimientos como coincidentes sin tener suficientes conocimientos de los mismos. Bueno, esto es como cuando hablamos de la suma de pequeños factores, ¿no es cierto? La verdad que en nuestras salidas a terreno no hay coincidencias, no deberíamos pensar así, deberíamos estar analizando datos y no creencias. Los factores humanos que están relacionados con el riesgo o la probabilidad de sufrir accidentes si vienen en condiciones potencialmente inseguras, creo que esto también lo hemos visto mucho nosotros en clase, ¿no es cierto?, que son las condiciones inseguras, y siempre nos muestran en la ecuación condición insegura más acción insegura igual accidente. Bueno, ¿cuáles son las condiciones potencialmente inseguras? Un equipo técnico erróneo o insuficiente. Y aquí yo creo que el ejemplo clásico es cuando no hemos probado los crampones, no sé cuándo fue la última vez que probaste tu crampón y lo vas a colocar en el glaciar y los tornillos saltan, no se rompe la placa. Entonces, hay que tener, esos son los tipos de detalles que a veces suenan como de perogrullo y nos generan una gran dificultad. Y obviamente las condiciones físico-psíquicas deficitarias, o sea, por más que el ejemplo clásico, yo en la escuela era el mejor, corría 1200 metros en 4 minutos y medio, pero salí hace 30 años de la escuela. Pero en mi mente sigo pensando que soy ese, que tengo eso todavía. Entonces eso es lo que tenemos que manejar nosotros con humildad. Y las acciones potencialmente inseguras debidas a procedimientos inapropiados o no autorizados, la verdad que yo no sé lo que estoy haciendo, la verdad que yo vi alguna vez o participé de un taller de rascar en grieta, así que creo que puedo hacer un polipasto sin problema, y la verdad que no sé lo que estoy haciendo. Falta de supervisión y de protección, bueno, está todo vinculado, creo que ahí tenemos que tener nosotros esa humildad de repente de decir, pongámonos objetivos a la altura de lo que puedo hacer. Y finalmente, las decisiones potencialmente inseguras debido a
la presión de los acompañantes, yo creo que, bueno, la presión familiar, yo no sé si muchos de nosotros estamos preocupados de lo que está pensando la familia, pero sí esta presión del acompañante, donde tú te colocaste un objetivo muy alto y te creyeron. Entonces ahora te sientes obligado a cumplir. Así que esa es una decisión potencialmente insegura. ¿Por qué? Porque puedes cometer errores de juicio. ¿Por qué? Porque puedes estar cansado y tu juicio cambia. Y finalmente nuestro enemigo, no sé si está bien que lo diga así, pero el frío que nos puede llevar a la hipotermia y vamos a tener un cambio totalmente de conducta. Finalmente, no podemos olvidar que hay una serie de factores humanos con gran influencia en nuestras decisiones, destacando que todos aprendemos por ensayo-error, pero en la montaña y en el medio natural, el primer ensayo puede ser el último. Existen muchas más soluciones equivocadas que acertadas. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos ido tomando buenas decisiones y malas decisiones, pero en montaña tenemos que tener más certeza, no podemos jugar al 50 y 50. El incidente es una suma de errores y una suma de incidentes va a ser un accidente. El apoyarse en el grupo puede dar una falsa seguridad, lo que comentaba adelante, pensar que porque estamos en grupo no nos va a pasar nada, eso no es real. Y esta frase, bueno, los jóvenes tienen el riesgo como valor individual y social, o sea, son intrépidos, ¿no es cierto? Cuando éramos jóvenes éramos intrépidos, y creo que lo seguimos siendo, pero yo me siento un poco más veterano, donde la prudencia también nos puede jugar en contra en la indecisión y generar miedo a los que andan con nosotros, porque en el fondo este veterano, ¿qué dice este veterano? Chuta, me puse veterano solo, pero bueno, dejémoslo en experimentado. Y obviamente ahora viene una ansiedad, vamos a tener una ansiedad terrible por realizar muchos objetivos en poco tiempo. Creo que eso es lo que tenemos que tener claro que se nos viene. Obviamente, consideraciones claves según el territorio. Si vamos a realizar actividades entre la primera y la cuarta, y inclusive la quinta, la región de Valparaíso, tener claro que estamos expuestos a golpes de calor, al mal agudo de montaña, los volcanes que están siempre vigentes, ¿no es cierto? Y la anafilaxis, porque tenemos insectos ahí que nos atacan sin piedad. Y si te pinchan los párpados y el otro día no estás en condiciones de ver, creo que cambió toda tu gestión del riesgo. En la metropolitana, la Araucanía, inclusive a los lagos, pensé en las condiciones climáticas que bruscamente pueden cambiar en cordillera. Recordemos que nuestra cordillera es el biombo climático del sur de América, entonces todos los vientos del Pacífico que vienen, o los westerlies que vienen con la humedad del Pacífico, al chocar con nuestras montañas se convierten en precipitaciones. Entonces hay que tener siempre claro que las condiciones climáticas cambian bruscamente. Volcanes que siguen presentes, y aquí yo coloqué el tema de conectividad, porque en muchos de estos sectores, y es como hablar de Tindirica hacia adentro, o las flores hacia adentro, no anda nadie, no existe nadie casi, excepto las mineras. Entonces hay que tener cuidado, porque si nos sucede algo ahí, la conectividad nos va a jugar en contra, quizás no tenemos cómo pedir auxilio y quizás tampoco tenemos que alguien llegue rápido, así que hay que tener cuidado con eso. Y en la región de Aysén y Magallanes y Antártica chilena, ni hablar. La hipotermia es nuestro principal riesgo. Las condiciones climáticas que bruscamente pueden cambiar, la accesibilidad es no muy buena. Creo que tenemos lugares, justo yo hoy día estoy vinculado a otro tema, ahora que todos teletrabajo, y estábamos hablando de llegar a los glaciares para hacer medición y no tenemos accesibilidad. O sea, si no nos lleva un barco a la Armada, ahí quedamos, y lo digo de verdad. Y la Armada nos va a dejar y nos dice, bueno, puedo venir en 2 días o puedo venir en 7. Entonces la accesibilidad es terrible y eso también significa que no tenemos conectividad. Entonces cuando planificamos actividades tenemos que tomar en consideración todo lo que estamos viendo. Finalmente, voy a utilizar palabras de alguien que todos nosotros, por último, lo hemos escuchado, que es Reinhold Messner, ¿no es cierto? Y que la recomendación final sería que la disciplina significa saber poner límites a tus habilidades. No podemos, o sea, nosotros siempre queremos empujar más. Creo que le estoy hablando a un club de experimentados, así que nosotros siempre queremos más, nosotros siempre estamos buscando más, pero ese más tiene que estar acorde a nuestras competencias, y competencia significa conocimientos, habilidades y actitudes.
Y nosotros tenemos que estar claros cuáles son nuestras competencias para ponernos desafíos que sean alcanzables y que no estemos jugando y poniendo en riesgo algo, porque al final la familia es la que queda en la casa preocupada y nosotros lo estamos pasando maravilloso en el medio de la nada. Aquí están los enlaces y la bibliografía utilizada. Alberto Ayora, ¿no es cierto?, que lo nombré al principio. Pete Schubert, que no lo había nombrado, pero él también, después de la era del 90 en adelante, sacó una cantidad de libros, pero de de datos muy duros. Schubert fue el que empezó a buscar, y como dato anecdótico, yo creo que para que lo busquen por ahí, y después me pueden corregir si encuentran un dato distinto, Pete Schubert fue el que empezó a generar los piolets de escalada de hielo ergonométricos, porque el tipo era ingeniero y empezó a ver otra cosa en las escaladas, así que se fue mucho en la roca y hielo, y ahí aparece un poco el ray tooling, así que los dejo invitados ahí para que lean eso. Y finalmente, Manuel Luis Avellaneda, que ya está más vinculado al tema médico. Recordemos que en España y la FEDME con nosotros, con la FEH, o los que hemos sido FEH o ENAM, que estamos vinculados siempre ahí y hemos tenido acceso a esa información, ellos llevan muchos años trabajando en lo que es medicina de montaña. Así que, sin más, esa era la presentación. Me parece que era adecuado a lo que vamos a estar viendo en este próximo tiempo, y ahora dejo abierto para que generemos ahí una conversación y dejo la palabra abierta. Eso les quería presentar hoy día. Bueno, Marcelo, gracias. Más que nada agradecer el tiempo. O sea, hasta la presentación tenía el logo Cuchupún. Está bien ahí. Muy bien, buen gran detalle que ha estado nuestro logo institucional ahí en la presentación. Si ahora dejamos la puerta abierta, la ventana abierta, para que las personas que quieran realizar preguntas, Marcelo, Sí, pueden realizarlas. No solo preguntas, si quieren conversar, podemos hacer unos 5 minutos de conversar libremente, de opiniones que no sean nada de controversia, pero que sean conversaciones. Así que eso era lo que le quería mostrar un poco hoy día, de un trabajo que estoy realizando ya hace un tiempo. Preguntas, compañero, alguien. La mano. El profe Puga. Sí. No. Era su puras preguntas difíciles. El profe Chumango, ¿cómo está el clima? Por ahí no se escucha porque levantó la mano, dice, pero no, parece que perdió el audio. Profe Puga. No está, profe Puga. Adelante. Ahí levantó la mano. ¿Usted quería hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario que nos pueda transmitir? Profe. Insisto, nuevamente para todos estos compromisos que están en la Patagonia, en Campo Hielo Sur, etcétera, dentro de la gestión del riesgo, ¿a quién puedo poner en caso que haya un accidente? ¿A qué equipo? ¿Qué equipo es el más recomendable? ¿Equipo humano, equipo técnico humano me refiero? Acá en la Patagonia creo que tenemos que apoyarnos en el ejército. Son los que han estado, y yo me tiraría un poco más al ejército en Coyhaique, que ellos están entrando a Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur habitualmente. Acá en el sector sur de la Patagonia, ya lo que es Tierra del Fuego, tenemos un equipo GOPE que ha recorrido algo, pero como bien tú lo sabes, cada 2 o 3 años los cambian, y justamente los cambian en diciembre. Entonces, si tenemos un incidente o un procedimiento en enero, muchos de ellos no conocen nada de la región. Entonces ahí tenemos que pedir auxilio a las PARME, que si es que están, porque también las PARME las cambian a cada cierto tiempo, y esa PARME está en Puerto Natales. Ahora están un poco más preocupados el Sistema Nacional de Protección Regional con este trabajo de la ONEMI, pero creo que existen posibilidades, y si no, seguramente voy a ir yo. Me parece. Pero tenemos buenos ahora, Hernán, para tu calma. Tenemos un par de guías UAGM o aspirantes a UAGM en Puerto Natales, así que Puerto Natales está teniendo buen nivel, y ahí lo que hay que hacer ya es el otro tema, el tema de la coordinación.
Bueno, gracias. Nos vemos en diciembre. Así sea. Algo más preguntas. Bueno, nosotros igual un año atrás el Huachupún tenía protocolos bien claros de salida, como indicaba Marcelo, o sea, tenía claridad la conexión de la radio, la triangulación que existía ahí con el profe Puga y Socorro Andino era bien activa, y ocurrió un momento en que, bueno, para desgracia los montañistas tuvieron una tasa de accidentabilidad bastante alta y Huachupún fue bien protagonista y como primero tenía los conocimientos y segundo también tenía la claridad de cómo proceder. Entonces, igual lo que menciona Marcelo es bastante importante tener claro. Ahí me acordé de unas palabras del profe Aguirre que siempre decía, nosotros tenemos que saber dónde está para saber dónde buscarlo, porque muchas veces la gente dice, no, fue al cerro, fue al cajón del Maipo, y o sea, un millón de cerros. Entonces, por lo general eso parte de esa forma, o sea, para saber dónde buscarte tenemos que saber dónde estás. Entonces, de avisar, de llenar esos protocolos como institución, siempre se estaban llevando muy bien. O sea, yo destaco que en los últimos años Huachupún vivió un proceso de madurez con respecto a esos protocolos y se están aplicando de muy buena forma en el último tiempo, 2, 3 años para atrás, cero problema. O sea, eso es destacable. Mira, Eric, de lo que yo me acuerdo, yo me vine de vuelta en 2012-2013 a mi región, pero los años que estuve allá y que participaba con Huachupún, porque estaba ahí vinculado con Puga y con Delgadillo, ya, ¿qué, qué más podría decir? Siempre estábamos preocupados de transmitir conceptos y ojalá que el club mantuviera esa disciplina, es la palabra. Yo creo, yo soy hijo también de un poco la dictadura, entonces lamentablemente tenemos como un poquito de aversión a ciertos conceptos, pero la disciplina bien entendida, y tenemos que ser maduros y humildes también, la disciplina bien entendida no es que seamos, no significa esto de la rigidez, es en el concepto de ser disciplinados porque así disfrutamos más, porque obviamente cuando tenemos, como lo dije antes, cuando lo expuse, cuando uno tiene competencias, disfruta más, no tienes que estar preocupado de quién trajo la olla o quién trajo el piolet. Son detalles que parecen nimiedades, pero son realmente pequeños detalles que hacen que esto sea mejor. Sí, me parece, no, sí, en esos años, como decís tú, se hacía a papel, se llenaba una hojita, bueno, ahora están más digitales, o sea, hay que aprovecharse claramente. Yo me acuerdo esa época cuando tú estás acá, todo se hacía a papel, existía también un protocolo de pasar a dejar al retén de San Gabriel también en el papel y después bajar, pasar por ahí y decir que también la gente haya bajado bien, pero ahora eso se ha ido adecuando y se ocupa más que nada la parte, las redes sociales, que creen igual, pese a todos los pros y los contras, por lo general uno está el Facebook de Socio Huachupún y uno pegaba una mirada y los días viernes y sabía todos los que estaban saliendo. Después uno se preocupaba de revisar el Facebook el día domingo, ver si todavía han bajado. O sea, por lo general, esa plataforma se ocupaba de buena forma. Así que ahí están haciendo las preguntas, no sé si logras tú visualizarlas. Sí las estoy viendo. Hay dos, bueno, primero pregunta el curso básico montaña. Bueno, estamos viendo una de las tradiciones de los últimos años de Huachupún, de unos 10 años para atrás, realizar muy buenas capacitaciones y informaciones a los integrantes nuevos. Una persona nueva en el Huachupún podía llegar en marzo haciendo el curso básico, curso roca, técnica invernal, y si salía todo bien y tenía las capacidades físicas y de aprendizaje, pues, la prueba final era subir el diente del diablo. O sea, igual Huachupún tenía una muy buena escuela en ese aspecto. Ahora estamos esperando cómo vamos a proceder y cómo se va a proceder para realizar las clases. O sea, perfectamente podríamos hacer cursos básicos, como lo propuso otra vez el profesor Delgadillo, que en primera instancia sería adelantar lo que es la clase de salón en aulas, a través de las plataformas del sur, y cuando abrieran nuevamente los cerros, ver cómo proceder. Pues entonces, a la persona que se pregunta, Elizabeth, decirle que estamos evaluando, estamos viendo cómo vamos a proceder, dependiendo las normativas de salud que sean vigentes para todos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que pasa es que el Club Andino de Rancagua, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos, la escuchamos. Sí, el Club Andino de Rancagua estaba ofreciendo cursos básicos con el montañista Ernesto Olivares. Y estoy muy interesada en tomar uno, y como vivo en Santiago, me interesaba igual como ver desde acá primero si ustedes tenían algo como planificado prontamente. No, por el momento no tenemos nada, vamos a hacerlo así. Y le recomiendo, o sea, la persona que ahí está en el curso, excelente montañista, o sea, sí. Muy buena persona. Sí. Muchas gracias.
No le vamos a decir nada a Ernesto Olivares, o sea, tómelo, tómelo, haga el curso y va a aprender bastante. Muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth, por compartir y estar con nosotros. Ahí Gracias. tenemos una pregunta de EM. Bueno, básicamente lo mismo que mencionaba Marcelo, que la gente que tiene experiencia, que hice piano, que no puede confiarse en nada, que hasta en provincia no puede hacer difícil, claramente. Yo me acuerdo de una charla que hizo el profe Puga, que los cerros que la persona pensaba que eran los más fáciles de ir, eran los que tenían la mayor tasa de accidentes, entonces igual a veces hay como una confusión, que son los cerros que tienen mayor accesibilidad y va más gente, como decía el profe Marcelo. ¿Alguien tiene algún otro tipo de pregunta? Compañeros, compañeras, Sí, yo tengo otra pregunta. la ¿Me escuchamos. escuchas? Sí. Las actividades de senderismo, ¿para cuándo más o menos tienen planificado? ¿En qué mes? ¿O a fin de año ya? Yo pienso que esto va a ser a fin de año, o sea, porque ahora se están abriendo algunos parques, por lo que está viendo las informaciones, y los parques son salidas por el día, o sea, claramente la salida y un horario limitado hacia hasta las 5 de la tarde. Yo pienso que acercándose el verano, ese horario se va a extender un poco hasta que haya el sol, pues si claramente las 5 de la tarde es como estamos en invierno, es como para que si alguien se pierda haya luz día, creo yo, que ese fue el criterio que se aplicó para las 5 de la tarde. Yo supongo Ah, que acercándose más al verano, el periodo se va a extender, no sé, por 8 de la noche, y vamos a ver ya. hasta cuándo se va a poder quedar la gente, no sé, pues, va a ser posible acampar, no sé, desconozco Ok. completamente, no sé si Marcelo tiene claridad en Europa qué pasa con las salidas, ¿se puede salir a Hay, acampar? hay que quedar atento entonces. Sí, a ver, en cuanto a Chile, septiembre-octubre, ayer hablaba con el director regional de CONAF, por lo menos acá, acá tenemos un sitio, voy a mezclar el tema de montaña con turismo, pero acá tenemos un sitio ancla de Chile, que es el Parque Nacional Torres del Paine, y la presión porque hablan en el parque es gigante, porque estamos hablando de no sé, no quiero tirar cifras, pero 400 empleos, 500 empleos, para una región como la nuestra es un gran número. Nosotros, para los que no saben, Magallanes es la región más grande de Chile en cuanto a territorio, pero es la menos poblada. Somos 160.000 habitantes, somos menos que una comuna de Santiago y somos del porte de casi un país. Entonces, estaban presionando, pero la idea es que me comentaba que septiembre, octubre ya se abrirían los parques casi en su totalidad, solamente con restricciones sanitarias. Pero ojo, eso lo van a evaluar a medida que van viendo cada tipo de parques, porque me imagino que yo no quiero hablar sobre cosas que no me corresponden, pero nosotros estamos viviendo el rebrote aquí en Magallanes y esto va a ser un rebote después para todos lados, así que yo no me animaría a dar fechas, eso fue lo único que te puedo decir. Pero importante, pues, Elizabeth, por mientras entrena en casa el corazón. Sí, sí, muchas gracias, eso voy a hacer. Gracias. Porque Marcelo, el parque, claramente, la gente que entra al parque Torre del Paine, impresionante, o sea, como hay, igual como si tú, harto trabajo a Punta Arenas, a Puerto Natales, sobre todo, que es la ciudad como que está de ingreso para el parque, es igual que, Así es. que se cierre, no sé, porque no se va a entrar al parque, ya pues, pierde el turismo, pero considerablemente, bueno, hay que poner cómo se hace también para acampar, pues no sé, con PCR, bueno, quizás qué va a pasar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, compañero. ¿Algo más? Si no, ya nos despedimos. Pensando que allá en la región de Magallanes son ya 25 a las 10 de la noche. Y a las 10 tengo una reunión. Y eso, no sé, pues darte las gracias, Marcelo. Siempre la amabilidad tuya está. Y nosotros como Cochupunes tenemos claridad absoluta que el tiempo que estuviste aquí en Santiago, acá, te acercaste a nosotros al tercer piso de la federación y te abrimos las puertas. Tuviste harto tiempo acá, de buena forma. Hiciste buena amiga, conociste acá grandes personajes como el profe Delgadillo, el profe Bugo y un montón de gente. Entonces, y cada vez que nosotros hemos querido solicitarte ayuda, la ayuda tuya está. Nos brinda siempre esa colaboración y eso se destaca. De hecho, ahora mismo este tema era un tema de contingencia que queríamos abordar para empezar ya a hablar de cómo volver de forma segura a los cerros. No sé si Andrés quiere compartir algo también con Marcelo. Bueno, agradecer nomás a Marcelo sus palabras. Nuevamente, la verdad que siempre es un aporte tremendo de contar con él acá en las reuniones del club.
La verdad que, bueno, para los que hemos hecho los cursos, en el fondo es un repaso importante de conceptos que en cierta forma es importante estarlos recordando siempre. La verdad que creo que entre broma y broma, las veces que nos hemos reunido con el club, siempre hemos hablado que esto es casi volver a empezar, porque finalmente vamos a tener que volver a repasar todos los conocimientos básicos, los cursos básicos, incluso los temas de nudo y todo lo que planteaba incluso también el profe del Gallo en algún momento de hacer este curso básico de forma remota. Así que, bueno, nada, la verdad es que creo que esto nos ayuda a mantenernos con los conocimientos aquí presentes y, bueno, prepararnos harto nomás para cuando llegue el momento de poder salir a la montaña y empezar a practicar de nuevo. Así que, la verdad, muchas gracias, Marcelo, por tu aporte hoy día y, bueno, esperamos seguir contando contigo a futuro. Bueno, entonces nos despedimos oficialmente y por mi parte volver a repetir que cuentan con mi apoyo siempre, y eso no solamente en el tema de las charlas, sino que cuando ya después de todo esto y quieran organizarse, necesiten información sobre la región, aquí tienen a su amigo para que les pueda, en los que les pueda ayudar, le cuentan conmigo, ¿ok? Así que un abrazo grande. Muchas gracias, Marcelo. Un 7 siempre, usted gran persona, gran valor, y ahí pierde cuidado, que ahí mientras estemos nosotros vamos a organizar que unos huichupunes vayan a explorar allá la Patagonia, esos buenos paisajes re bonitos que mostraste la otra vez, así que creo que a bastante les subió el apetito de ir para esos lados. Así que eso, agradecemos la disposición y la buena onda, y un abrazo de Santiago. Ya, chiquillos, un abrazo de tierra al fuego para todos. Adiós. Chao, Adiós, Marcelo. vamos a hacerlo. Bueno, y